Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desentrañar un tema que a más de uno le hará levantar una ceja. Prepárense porque vamos a meternos de lleno en un debate que ha estado sonando mucho últimamente, algo que mezcla el mundo del entretenimiento con el mismísimo diablo. Sí, así como lo escuchan. Vamos a comparar nada más y nada menos que al actor turco Gökhan Yaman con el mismísimo Señor de las Tinieblas. Suena a locura, ¿verdad? Pero créanme, hay razones por las que esta comparación ha surgido, y vamos a explorar cada rincón de esta intrigante idea. Si les gusta este tipo de contenido que los hace pensar y los saca de la rutina, asegúrense de darle a ese botón de suscripción ahora mismo, no se arrepentirán. Activen la campanita también para no perderse nada de lo que viene, porque créanme, de esto apenas empieza. Ahora, ¿de dónde salió esta comparación tan peculiar? Bueno, la fama de Gökhan Yaman ha explotado a nivel mundial. Este actor turco con su carisma arrollador, su físico imponente y sus papeles que a menudo lo presentan como el hombre misterioso y seductor, ha conquistado corazones en muchísimos países. Lo hemos visto en dramas turcos que se han vuelto fenómenos globales, interpretando personajes que navegan entre la pasión, el poder y a veces, una pizca de oscuridad. Y es precisamente esta aura, esta mezcla de atractivo irresistible y una intensidad que puede ser un poco inquietante, lo que ha llevado a algunos a hacer un paralelismo con la figura del diablo. Piensen en esto. La figura del diablo en muchas culturas y religiones no es solo un ser maligno. Es un seductor, un tentador, alguien que ofrece deseos, que tiene un poder de atracción innegable, pero con una dualidad inherente. No es simplemente feo y aterrador, a menudo se le representa como un ser de gran belleza, astuto y persuasivo. Y ahí es donde entra Gökhan Yaman. Sus personajes suelen tener esa cualidad magnética. Lo vemos en series como Erkencikus, donde interpreta a Candibit, un fotógrafo bohemio y apasionado que irradia confianza y un aire de misterio. O en Dolunay como Ferit Aslan, un empresario exitoso, algo arrogante pero innegablemente cautivador. En estas interpretaciones, Yaman proyecta una fuerza y un magnetismo que atrapan a la audiencia. Sus miradas intensas, su presencia escénica, la forma en que transmite emociones complejas con solo un gesto, todo ello contribuye a esa imagen de hombre poderoso y deseable. Además, muchas veces sus personajes se encuentran en situaciones donde deben tomar decisiones difíciles, donde el bien y el mal se entrelazan, donde la tentación está a la orden del día. Y él como actor, tiene esa habilidad de hacer que nos preguntemos si lo que está haciendo está bien o mal, pero al mismo tiempo, nos sentimos atraídos por su complejidad. Es como si en la pantalla encarnara esa dualidad que asociamos con la figura diabólica, la seducción que te lleva a un lugar oscuro, pero del que no puedes apartar la mirada. Pero ojo, esto no se trata de decir que Gökhan Yaman sea malo o malévolo en la vida real, en absoluto. Es una comparación que surge del análisis de su imagen pública, de los roles que ha interpretado y del impacto que ha tenido en su audiencia. Es una forma de decir que tiene esa chispa, esa intensidad, esa capacidad de fascinar que, salvando las distancias metafóricas, se asemeja a la poderosa y a menudo seductora imagen del diablo en la cultura popular. Y es interesante cómo esta comparación se ha extendido. En las redes sociales, en foros de discusión, en comentarios de vídeos, podemos encontrar gente que habla de su aura diabólica o de su mirada que derrite. Es una forma de describir el impacto que tiene en la gente, especialmente en su base de fans, que es masiva. No se trata de un insulto, sino de una descripción de un fenómeno de atracción. El diablo, al final del día, es una figura que genera mucho interés y debate, y Yaman, con su popularidad, también. Pensemos en otros actores o figuras públicas que han tenido esa aura de chico malo, o de sedentario irresistible. A menudo hay una línea muy fina entre la admiración por la fuerza y la complejidad, y la connotación negativa. En el caso de Yaman, parece que la admiración es la que predomina. Es esa capacidad de ser peligrosamente atractivo, como dirían algunos. Ahora, ¿cuáles son los elementos concretos que alimentan esta comparación? Primero, la intensidad de sus interpretaciones. Cuando Yaman está en pantalla, no pasa desapercibido. Sus emociones son crudas, a veces turbulentas, y eso crea una conexión con el espectador que puede ser muy fuerte. Esta intensidad, llevada al extremo, puede interpretarse como algo que perturba el orden, algo que desafía lo convencional, similar a cómo se concibe la influencia del diablo.
Segundo, su físico. Es innegable que Heu-Kan Yaman posee un físico envidiable, una presencia imponente que atrae miradas. Esta característica física, combinada con su carisma, crea una figura que fácilmente puede ser vista como tentadora o deseable, atributos que se le suelen atribuir a la figura del diablo en su faceta más seductora. Tercero, los roles que elige o que le han dado éxito. Muchos de sus personajes son hombres apasionados, con un fuerte sentido de sí mismos, a veces con un pasado complicado o con secretos. Estos personajes navegan por aguas emocionales complejas, y sus acciones pueden tener consecuencias significativas, tanto para ellos como para quienes los rodean. Esta naturaleza a menudo conflictiva y la capacidad de Yaman para interpretarla con credibilidad añaden a la percepción de un personaje que puede ser tanto fascinante como un poco peligroso. Es como si la audiencia, al ver a Yaman interpretar estos roles, se sintiera atraída por esa cualidad de lo prohibido, o lo que no se debe pero se desea. Y es ahí donde la metáfora con el diablo cobra fuerza. El diablo en su esencia es el tentador, el que ofrece lo que anhelamos, a menudo a un precio. Y cuando vemos a un actor con una presencia tan fuerte y unos personajes tan intensos, es natural que se hagan estas asociaciones, aunque sean figurativas. Pero también es importante recordar el contexto. Vivimos en una era donde las figuras públicas son analizadas desde todos los ángulos, y la cultura pop a menudo juega con arquetipos y figuras mitológicas. La figura del diablo es una de las más potentes y universalmente reconocidas. Por lo tanto, cuando una estrella como Heu-Kan Yaman irrumpe con tanta fuerza y carisma, es inevitable que ciertas comparaciones surjan. Es parte de cómo el público procesa y discute su fascinación por las figuras públicas. Además, ¿quién no ha oído hablar de la famosa frase "el pacto con el diablo" para describir un éxito repentino y arrollador? Aunque no sea el caso de Yaman, este tipo de lenguaje se utiliza para describir un fenómeno que parece casi sobrenatural en su magnitud. Su ascenso a la fama ha sido meteórico y esto, sumado a su imagen, ha alimentado estas comparaciones. No podemos ignorar tampoco la influencia de las redes sociales. Es en estas plataformas donde las comparaciones se viralizan, donde los fans crean memes, donde se generan debates sobre la personalidad o el aura de las celebridades. Y Heu-Kan Yaman, con su gran legión de seguidores, es un candidato perfecto para este tipo de fenómenos. Lo interesante de esta comparación es que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la atracción y la fascinación. ¿Qué es lo que nos atrae de ciertos personajes o de ciertas figuras públicas? ¿Es la perfección, o es la imperfección, la intensidad, la complejidad? Parece que en el caso de Yaman, es esa mezcla de cualidades lo que cautiva. Y para ser justos, esta comparación también puede ser vista como un halago en cierto sentido. El diablo es una figura poderosa, con una influencia innegable. Si se compara a alguien con el diablo, de alguna manera se está reconociendo su poder de atracción, su impacto y su capacidad para generar una fuerte reacción en la gente. Entonces, volviendo a la pregunta, Heu-Kan Yaman comparado con el diablo. ¿Quién gana? Bueno, la respuesta no es una elección literal. No estamos eligiendo a un ganador entre un actor y una figura mitológica. Más bien, estamos explorando por qué esta comparación ha surgido y qué nos dice sobre la percepción pública de Heu-Kan Yaman. Nos dice que tiene una presencia magnética, una intensidad en sus actuaciones que cautiva, y una capacidad para interpretar personajes complejos que generan debate y fascinación. Esta comparación, aunque pueda parecer extrema, subraya el impacto que Heu-Kan Yaman ha tenido en la audiencia global. Es una forma de describir su aura, su carisma y la intensidad de su presencia en la pantalla. Es una prueba de que ha logrado conectar con su público a un nivel profundo, generando pasiones y hasta debates. Y en un mundo donde la imagen y la percepción lo son todo, esta comparación, por curiosa que sea, demuestra el poder de la figura de Heu-Kan Yaman en el imaginario colectivo. Así que, mis queridos amigos, hemos explorado esta intrigante comparación entre Heu-Kan Yaman y el diablo. Hemos visto cómo su intensidad, su carisma y los roles que interpreta han llevado a que esta peculiar asociación surja. Es una metáfora que, lejos de ser una acusación, habla del innegable poder de atracción y del impacto que este actor turco tiene en su audiencia. Nos recuerda que la fascinación a menudo reside en la complejidad, en esa línea fina entre lo que es aceptable y lo que nos atrae irresistiblemente. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta profunda, y un poco traviesa, reflexión.
Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta comparación. ¿Les parece acertada? ¿Tienen alguna otra idea? Dejen sus comentarios abajo, me muero de ganas de leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este contenido y quieren ver más vídeos que los hagan pensar y los saquen de la rutina, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con todos aquellos que también disfrutan del entretenimiento y de las discusiones interesantes. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad, activen esa campanita para no perderse nada, y juntos exploraremos muchos más temas fascinantes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.